La vida del artista. Hicieron muchos esfuerzos para poder pagarme la academia en ese momento en Sevilla. Yo también empecé muy jovencita a trabajar y a dar clases porque sabía que económicamente no se podía mantener esa situación. Y Mario fue el artista con el que yo empecé a trabajar con él con 18 años en su compañía y con el que empecé a conocer todos los entresijos del teatro, de la coreografía, de la dirección. Hay como tres perfiles muy claros que son para mí la docencia, que llevo enseñando desde toda mi vida, la intérprete y la coreógrafa. No lo tengo muy claro, a veces tengo claro que quiero presentar un proyecto y digo, venga, sí, creo que tengo que hacerlo. Ya está todo más que demostrado a estas alturas de la profesión, no lo sé, ya veremos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la vida del artista. Hoy contamos con la presencia de una figura del flamenco maravillosa, una artista con una carrera inmensurable, coreógrafa, intérprete, directora de su compañía, premio nacional, bueno, alguien súper especial que tengo muchas ganas de hablar con ella y ella es Rafaela Carrasco. Bienvenida, Rafaela Carrasco, a la vida del artista. Es un honor para mí tenerte aquí y que hayas accedido a vernos y a tener una charla conjunta porque, bueno, tengo muchas ganas de conocerte más y de que todo el mundo te conozca, así que si estás preparada. Bueno, encantada de poder tener este encuentro, así que sí, vamos a por ello. Venga, vamos a por ello. Pues vamos a empezar con ¿quién es Rafaela Carrasco? Wow, bueno, Rafaela Carrasco es muchas cosas, pero es una persona muy normal que ha convivido con la profesión, con el flamenco desde los 6 años prácticamente, y toda mi carrera artística ha ido en paralelo con mi vida personal. He ido creciendo, evolucionando y bueno, y yo creo que sumando todas las cosas de la profesión a la propia persona y de la propia persona a la profesión, porque al final lo que hacemos es contar cosas. Sí. Y toda la experiencia tuya personal de vivencias en todos los sentidos las enfocamos y las focalizamos con lo que hacemos, que es la danza, así que son al final, muchas cosas. La artista y la persona va de la mano. Sí, no pueden separarse. No pueden separarse. Y si yo te digo los nombres de Matilde Coral y Mario Maya, ¿qué me puedes decir? Bueno, son mis grandes referentes. En la profesión, por suerte, tenemos grandes maestros siempre, ya lo sabes, y todos de alguna manera influyen, más o menos, ¿no? En mayor o menor medida, pero evidentemente Matilde, yo empecé a bailar con ella con 8 años en su academia, en la que la persona más referente en formación, en disciplina, en entender el baile desde la tradición y desde la base del flamenco más tradicional. Y Mario fue el artista con el que yo empecé a trabajar con él con 18 años en su compañía y con el que empecé a conocer todos los entresijos del teatro, de la coreografía, de la dirección. Entonces la inquietud de crear y de conocer el espacio escénico fue a partir de trabajar con Mario. Porque estuviste primero en su compañía, ¿no? Con 18 años creo que entraste en su compañía y luego ya pasaste a la compañía andaluza bajo su dirección. Eso es, sí, yo entré con 18 años, hice unas audiciones y estuve 4 años en su compañía privada y después fue cuando se comenzó la andadura de la compañía andaluza de danza, en ese momento se llamaba así, con la dirección de Mario Maya, y ahí entré como repetidora y solista con grandes compañeros, grandes artistas que son figuras de la actualidad. Y bueno, ya maestros, porque somos todos mayores. Bueno, pero seguís al pie del cañón. Sí, ahí seguimos peleando. Y nada, estuve 2 años ahí con él en su dirección, después ya cambió la dirección y yo ya tenía 23 años, quería embarcarme en cosas nuevas, me vine a Madrid, que fue el momento en el que di el salto un poco aquí a la gran capital. En ese momento la distancia entre Sevilla y Madrid era abismal, ¿no? Era como, wow, me voy para Madrid. Sí, exactamente, era como una aventura. ¿Y cómo llevaste eso de tomar la decisión de salir de Sevilla, ¿no? Donde habías empezado, donde
habías empezado a formarte como bailarina y como intérprete, el llegar a Madrid? O sea, ¿qué fue lo que te hizo, me voy, las maletas? Necesitaba, yo creo que en ese momento todo el mundo soñaba con ir a Madrid. Bueno, todavía siguen, ¿no? Seguimos, pero es verdad que la distancia entre Madrid y Sevilla en ese momento era muy grande, no había móviles, no había nada, redes en los que tú pudieras ver, con lo cual Madrid era como irte al lugar que todo el mundo soñaba, en el que tú podrías también desarrollarte, aprender otras cosas, la distancia de espacio, pero también la forma de vivir, ¿no? Y sobre todo la forma de bailar era muy distinta. Por supuesto, la de vivir ni te cuento. Yo vengo de un pueblo, de Tomares, con lo cual mi casa, mi pueblo, y venir a Madrid era como una aventura. Pero realmente la distancia también que había, la diferencia que había en el baile era muy grande. Ahora está todo más claro, ¿no? Todo mezclado, ¿no? Todo el mundo, en todos lados hay gente que baila muy bien y muy amplio. En ese momento, bueno, Sevilla era más, podríamos llamarlo de arte, más, ¿no? Y Madrid era una técnica muy depurada. Muy establecido. Entonces, todo muy... Yo quería aprender otras cosas y encontrar también, bueno, y buscar también mi identidad. Entonces fue un... Y en todo este proceso, ¿tu familia te apoyó desde el minuto uno? Porque muchas veces la familia es muy importante como soporte, ¿no? Para poder hacer todo esto. ¿Y tú sentiste eso siempre desde el comienzo? Sí, por suerte tengo una familia muy humilde, pero muy entregada. Yo soy la más chica de 4 hermanos y con distancia de edad, y mi madre y mi padre, pues gente muy humilde, pero hicieron muchos esfuerzos para poder pagarme la academia en ese momento en Sevilla. Yo también empecé muy jovencita a trabajar y a dar clases porque sabía que económicamente no se podía mantener esa situación, y enseguida que, ya te digo, que pude, me vine, y sí, siempre mucho apoyo. Mi madre maravillosa y una artista frustrada de la He visto algo por las redes sociales, que tiene mucho arte, y de ahí vendrás, claro. Sí, de ahí. Sí. Y entonces en ese momento que llegas a Madrid empiezas a influenciarte de otros maestros y de otros compañeros, entiendo. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, ¿qué pasa en ti? Porque empiezas a trabajar como bailarina, pero de repente llega un momento en el que tú decides crear tu propia compañía. ¿Qué te pasa ahí en la cabeza de decir, necesito hacer esto, necesito crear mi compañía? Porque muchas veces los bailarines tiran por la interpretación o por la coreografía, pero tú te metiste ahí en 2000, ¿no? Por el 2002 o así. Sí. ¿Qué fue lo que te dijo, me lanzo a esta aventura? Bueno, esa inquietud ha estado conmigo siempre, porque al trabajar con Mario, tanto en su compañía como en la compañía andaluza, yo era repetidora. Entonces siempre Mario tenía una cabeza increíble, coreográfica, pero en realidad el material era pequeño. Entonces él trabajaba mucho a partir de los bailarines, ¿no? Y en este caso, yo que estaba repetidora, en ese momento estaba también Manuel Betanzo. Él trabajaba mucho pues quiero que salgan de allí los bailarines y quiero que hagáis no sé qué, y tú ponías los pasos. Entonces trabajar con él todo el tiempo abrió un mundo que a mí me apetecía mucho buscar desde el principio. Entonces algo que yo he ido desarrollando también todo el tiempo. Esa inquietud de crear. Cuando yo llegué a Madrid empecé a trabajar, como has dicho, con muchos artistas diferentes, iba como invitada y aprendía muchísimo. Empecé a dar clases en Amor de Dios también muy pronto, a impartir, y eso también te hace desarrollar un lenguaje, te hace desarrollar un vocabulario y un contenido de pasos, porque tienes que dar clases y tienes que estar todo el tiempo aportando a los demás, y te obliga a estar continuamente montando. En ese momento eran más pasos o coreografías, podríamos llamar bailes. Sí, que algo tan más grande. Eso es, pero la inquietud coreográfica siempre ha estado conmigo, y como yo entendía, o yo quería hacer una propuesta quizá distinta del concepto que se tenía en ese momento del trabajo coreográfico desde el flamenco. Y esa fue el empuje, la inquietud de poder hacer. Presenté una piecita para el certamen de coreografía del 2002, que fue como, bueno, voy a probar. Claro, al final hay que soltarse en algún momento. Sí, y era una posibilidad de escaparate para probar a hacer una pieza y probarla. Funcionó muy bien, ganamos, bueno, toda la movida, y ese fue el punto de partida para crear el primer proyecto.
Pero vamos, que llevas 12 espectáculos, ¿no? Si no me equivoco, de compañía o 13, ¿no? O sea, he echado un poco las cuentas. Más, bueno, más. De direcciones, pero no lo sé ahora. Pero me refiero que has tenido un largo proceso. ¿Y cómo has llevado eso? ¿Has tenido que separar la intérprete de la coreógrafa? ¿Lo has intentado siempre mezclar? ¿Lo has llevado siempre bien? ¿Has tenido un conflicto de qué quiero hacer si interpretar o coreografiar? ¿Cómo? Yo creo que ha ido todo natural. Hay como tres perfiles muy claros que son para mí la docencia, que llevo enseñando desde toda mi vida, la intérprete y la coreógrafa. Y las tres han caminado paralelamente, unas se alimentan de otras todo el tiempo y necesito bailar por ahora, necesito ser intérprete, a la vez coreografío porque mis propuestas donde yo creo que puedo aportar más y donde desarrollo más mi imaginario es en la creación además grupal, hago cosas también sola, pero realmente donde yo creo que desarrollo más es en el trabajo coreográfico grupal, y la docencia ha ido también paralelamente, entonces no me he planteado nunca, es difícil el momento, porque estar dentro y fuera... Claro, pero eso entras un poco en conflicto, ¿no? De decir, de verte en esas dos posiciones. Sí, pero yo creo que he ido desarrollando siempre de una forma natural la visión externa e interna. Entonces, bueno, es muy trabajoso, pero ha ido, la verdad es que bastante para Y con tantos espectáculos que tienes en tu carrera, ¿no? ¿Qué te ha inspirado o qué te inspira para poder crear? O sea, ¿de dónde salen esos espectáculos? ¿Qué te llama la atención para poder crear algo? Puede surgir de cualquier cosa, a veces una lectura, a veces de pronto una película, ves imágenes. Yo trabajo mucho a partir de las imágenes. Creo que, bueno, si has visto, que sé que has visto, mis proyectos son todos muy estéticos, tienen todos cada uno de ellos intento que es crear una identidad estética y eso le da una particularidad a cada uno de ellos en concreto y en general a todo mi trabajo, ¿no? Entonces yo trabajo mucho a partir de las imágenes. Trabajo mucho desde la cabeza, después vienen las coreografías, los pasos, pero necesito tener como un concepto, una imagen, un objetivo a nivel sobre todo, eso es, estético, y a partir de ahí se va creando. Entonces esa chispa puede salir de cualquier, o de una lectura, de pronto ves un artículo y dices, pues esta historia, claro, esta historia, ¿cómo la puedo llevar? Qué bonito, te motiva para hacer algo, puede surgir de cualquier cosa. Sí es verdad que siempre por ahora tengo mucha inquietud, de hecho estrené Crea Viva en septiembre, estreno ahora una cosa en abril, tengo ya un proyecto para el año que viene para poder estrenar, o sea, es verdad que la cabeza todo el tiempo eso está en proceso. Otra cosa es meterte en el estudio y crear. Y empezar a darle forma a todo eso, que ya eso lleva mucha labor. Muy larga, ¿no? De un año vista, seguro. Pero lo que son las ideas surgen en cualquier momento. Qué maravilla. Retomando un poco a nivel tiempo, ¿cómo es ese momento en el que tú has vivido la situación de ser bailarina, repetidora de la Compañía Andaluza, una institución con mucho peso, y de repente te llega el momento de dirigirlo? ¿Cómo es esa situación? O sea, ¿cómo afecta en ti ese momento? Bueno, fue un proyecto que presenté. Es verdad que al tener compañía privada, ya sabéis, es muy complicado, es muy trabajoso, económicamente es muy difícil. El mantenimiento realmente, decimos que tenemos compañía privada de hace 20 años, pero en realidad trabajamos por proyectos. Tú no podemos mantener en este país una compañía pagando sueldos todos los meses, ojalá, pero es imposible. Entonces tenía ganas de tener una infraestructura ya hecha y sobre todo contar con una cantidad de bailarines un poquito más grande de la que realmente privadamente podemos asumir, porque no podemos pagar una compañía grande, ni un diario, ni después los cachés pueden asumirse con una compañía con un elenco grande. Y como ya te he dicho antes, me gusta mucho esa investigación coreográfica de compañía, de grupo grande, y ahí podía tener más posibilidades. Entonces nada, presenté
del proyecto, y la verdad es que volver a esa institución desde el otro lugar... Desde otro lugar, claro, es que cambia mucho. Fue muy interesante, he aprendido mucho, he valorado mucho poder estar ahí, disfruté muchísimo de la compañía que tenía, que eran todos maravillosos, y sobre todo aprendí muchísimo. Y tuvo un tiempo, fueron 3 años y bueno, y se acabó ese periodo y volví otra vez a mi formato de compañía privada, que te quita ciertas cosas, pero que te da la libertad también de que nadie al final te vaya marcando un camino, ¿no? Decidir con lo poco que tienes, pero tú decides los tiempos, sí. Tú decides tu ritmo. Un poco de qué forma y de qué manera. Al final eso es verdad que gusta mucho, ¿no? Y que muchas veces se necesita esa parte tuya, que no tengas que dar cuentas a nadie. Y... ¿habría alguna posibilidad de volver a verte en una institución pública? O sea, quiero decir, tú como Rafaela, ¿te gustaría volver a una situación así en la que tener un espacio para poder crear tus proyectos ¿no? y enseñar y aportar tu parte? Bueno, eso siempre está ahí como algo que se queda ahí detrás, ¿no? Y que está presente. No lo tengo muy claro. A veces tengo claro que quiero presentar proyectos y digo, venga, sí, creo que tengo que hacerlo. Es parece como que fuera algo que cierre, ¿no? Que cierre tu carrera artística. Hay algo por ahí. Otras veces no quiero otra vez tanto lío. Tanto dolor de cabeza. Sí, tengo las dos partes, ¿no? Podemos hablar y creo que lo tenemos claro que podría ser un ballet nacional o algo así. Pero ya te digo, tengo siempre la inquietud y estoy todo el tiempo, sí, tengo que hacerlo, creo que tengo que hacerlo, creo que puedo aportar algo y que también sería, bueno, como cerrar un ciclo, no lo sé. Y después digo, ay, pero si es que estoy tan tranquila con mis proyectos chiquititos y yo hago mis tiempos y manejo mis tiempos de ensayo, manejo lo poquito que tengo, lo manejo, voy tranquila, ya con esta edad, ¿sabes? Ya, sí, que hay... tengo como los dos lados que están en conflicto todo el tiempo. No, un poco lo del principio, ¿no? La persona y el artista, que en esos momentos sí que se disocia un poco, sí. Y dices tú, a ver, como persona igual meterme en este jaleo... Ya no tienes tanta ansiedad, no tienes que demostrar tanto, ya es poder hacer lo que quieres desde un sitio tranquilo, ya está todo más que demostrado a estas alturas de la profesión, no lo sé, ya veremos. Bueno, nunca se sabe, lo dejamos ahí, pero bueno, también es verdad que tú ya has colaborado con el Ballet Nacional, sí. En este caso, o sea, que quiero decir, tú has tenido ahí un poco de mano, que bueno, fue un lujo porque yo estuve en ese momento, así que... Y también fue un lujo también, ¿no? El momento de Oliva y Naranja, ¿no? Porque es como remontarte a esa época, ¿no? ¿Cómo fue ese momento en el que volviste a trabajar en los ensayos con las bailarinas, esa pieza, ¿no? que también hiciste tú? Sí, bueno, esa pieza se hizo en el ballet, la Compañía Andaluza de Danza. Yo tenía 21 años ahí y la verdad es que lo creamos ahí con Mario. Fue un trabajo precioso de compañero y volver a retomar, volver a ver los vídeos, volver a sacar todos los pasos, las sensaciones, fue un viajazo al pasado maravilloso, sí. Y poder volver a conectar con algo que hay en tu cuerpo desde hace, no sé, 30 años, ¿qué años? Y poder sacarlo y poder expresarlo también a otra gente, sí. Fue muy bonito, la verdad, para nosotros fue algo muy bonito el poder rememorar a un artista y un maestro y tenerte ahí, yo creo que fue algo, un lujo, ¿no? Porque al final el transmitirlo, ¿no? Como dices tú, el transmitir a la gente, a las nuevas generaciones siempre es bonito. Sí, y ahí pones toda esa parte de esa labor de repetidora que ha estado toda mi vida a lo largo de toda mi carrera, que sigues haciendo, porque al final estás creando y estás montando para los demás, haces esa labor de limpieza, de repetición, estás haciendo todo el tiempo esa labor y es muy chulo. Que va un poco de la mano, ¿no? Con tu faceta de docente, ¿no? De catedrática del Superior de María Ávila, que bueno, que por lo que veo siempre te ha llamado la atención, o sea, siempre has querido, ¿no? Trabajar con gente y poder enseñarlo, aportarle, ¿no? ¿Cómo es esa parte tuya de...? Pues mira, eso empezó muy pronto, yo tenía 12 o 13 años y en mi casa de mi pueblo, allí en mi casa de mi madre, mi padre me puso en la planta de arriba unas tablas y un espejo y ahí daba yo mis clases, realmente empecé a dar clases de sevillana casi como un juego porque lo único que podía enseñar era sevillana, no sabía más, y a otras niñas
niñas como yo y después poco a poco venía gente mayor del pueblo y yo, o sea, esa parte de enseñanza la fui desarrollando de una forma también natural. Enseguida empecé a dar clases en la escuela, como en la escuela municipal, un poco en la Casa de la Cultura del Pueblo, ya hacía mis cositas coreográficas con mis chicas pues en las veladas del pueblo, lo típico, ¿no? En la feria. Bueno, es algo que lo haces casi inconsciente. Sí, pero que poco a poco. Pero que poco a poco has desarrollado. Y te digo una cosa, el aprendizaje que da enseñar a gente que no sabe, porque nosotros trabajamos ya desde la profesión, pero realmente enseñar a gente mayor te estoy hablando de personas de 60, 60, 70 años, casi como yo de mayor, a niños jóvenes, a gente, he estado con chicos con síndrome de Down, o sea, gente con la que tú tienes que desarrollar muchísimas herramientas pedagógicas sin conocimiento real, ¿no? de un trabajo profundo sobre ello, pero que desarrollas de una forma natural porque el que está detrás tuya tiene que aprender a bailar. Claro, es muy diferente al profesional que ya sabe de qué va el asunto, ¿no? Pero también creo que la ilusión que tienen esas personas, bueno, no sé tú, pero lo recibes con una ilusión y unas ganas que se comen el mundo. Claro, y sobre todo ver después el desarrollo y el objetivo cómo se cumple, ¿no? Entonces, ya te digo, esa labor docente ha ido siempre paralelamente, ya sabes también, que sabemos que los bailarines no vivimos solo de la profesión de intérprete, es inviable, entonces la docencia, la impartición de cursos en todo el mundo te permite también económicamente un mantenimiento. Entonces yo eso lo he ido desarrollando, ya te digo, a lo largo de toda mi carrera desde muy joven. Y bueno, a día de hoy dar clases en el conservatorio, además en la línea de pedagogía, donde yo enseño a enseñar, ¿sabes? Formas a futuros docentes y les puedes dar esas herramientas y esas estructuras con las que tú trabajas a la hora de dar clase. Es muy enriquecedor y son 4 años que tienes a un grupo de gente, ¿no? Que van pasando por tu mano, 4 años que vas viendo ese desarrollo, esa evolución y que los vas viendo crecer también a nivel personal, porque entran muy jovencitos, entran de 18, 19 años y están como cuando yo llegué a Madrid, que llegan a Madrid, es todo porque hay mucha gente de fuera que al final busca... Entonces, la verdad es que les acompaña de una forma muy bonita y eres casi como una segunda madre aquí en Madrid. Sobre todo porque se pasa tanto tiempo, ¿no? Que al final se crea como una familia que poco a poco te das cuenta y dices tú, paso más tiempo con mi maestra que con mi madre. Sí, o sea, ahora mismo sí. Claro, mucho tiempo. Y en base a esto de trabajar con las nuevas generaciones, ¿cómo ves las nuevas generaciones desde tu perspectiva? ¿Cómo ves el mundo del flamenco, de la danza española? ¿Cómo los ves? Tú que al final... Bueno, yo creo que se baila mejor que nunca y se está mejor formado que nunca. Es verdad, bueno, esto te lo hablo yo porque ya soy mayor y entonces los mayores hablamos así. Siempre en todas las generaciones, porque cuando yo era joven también hablaban así los mayores. Hay que tener mucho cuidado, hablo desde el flamenco y bueno, y desde la danza española también mucho igual, ¿no? Igual de cuidado, con no perder la perspectiva de dónde venimos. Porque es verdad que el flamenco evoluciona tanto y tan rápido que las nuevas generaciones ya toman el flamenco desde un sitio muy avanzado y se pierden ese camino y esa perspectiva y esa base que se necesita tener para después poder volar y poder encontrar tu propio camino. Entonces, muchas veces se construye, yo creo que se baila muy bien, pero no da tiempo a formarse en todos los sentidos y a nivel personal como para ya empezar a crear compañía y empezar a crear, ¿sabes? Creo que la gente ya con 18, 19 años necesita tener esa inquietud, o tiene esa inquietud de ya montar compañía, ya voy a montar un espectáculo, ya lo quiero, y es que no te da tiempo, no puedes, no tienen ni la experiencia, ni el conocimiento, ni la vivencia personal como para tú poder trasladar eso por mucha formación que tú tengas. Yo tengo una frase que llevo este 2025 mucho en la cabeza, no sé si estarás de acuerdo, que para deconstruir algo, para buscar un camino, primero hay que construirlo. Claro. Y creo que se está como deconstruyendo todo, o sea, yo hablo desde mi parte de la danza española, pero bueno, al final el flamenco, o sea, es
van igual, y creo que se empieza a desconstruir y a investigar y a darle mil vueltas a la cabeza sin haber una construcción en tu cuerpo y en tu ser para poder tú luego volverte loco y hacer lo que te dé la gana. Creo que es algo que está pasando. Sí, por eso te digo que realmente hay mucha gente que yo veo que de pronto dice, es que tiene un talentazo como intérprete y tiene su cabeza ideas, pero de pronto es que no tiene el conocimiento, ves un trabajo vacío. Y los trabajos vacíos se ven. Sí. Hay mucha dificultad, hay como un envoltorio muy grande y una parte escénica y de pronto unas luces, pero está vacío. Entonces, si tú no tienes realmente ese conocimiento profundo de la tradición, no puedes después investigar. Lo que siempre decimos, no puedes empezar una casa por el techo, tienes que conocer. Y eso sí noto mucho esa falta en este momento. Como del camino, ¿no? Es como que queremos llegar ya al final a la meta, pero no transitamos el camino. Eso y creo que el camino es lo que te hace llegar a la meta. Claro, es que tienes que conocer, es que no hay otra manera. Cuando yo era joven, plantearte montar una compañía o montar algo jovencito era inviable, o sea, tú no podías, o sea, no estaba dentro de tu como cabeza. Tal, como compañía, a lo mejor era... respeto a los mayores, o sea, no formaba parte de hasta que ya no tenías yo cuando monté compañía tenía 30 años ya, o sea, y con un recorrido. Ahora ves a gente joven con 18, 19 que ya quieren montar y son muy buenos intérpretes, seguramente, y con mucho talento, pero hay algo de falta todavía, sí. Bueno, ahí estás, ¿no? O sea, en vuestro caso estás en el camino como de enseñar esa parte también, sí. Que no es solo cómo llegar o sea, el fin, sino cómo llegar a ese camino. Antes has hablado de lo de no demostrar, ¿no? Y en esta parte quería hablar de los premios, porque al final son premios que te han reconocido tu trabajo, pero mi pregunta es, ¿qué mayor premio te llevas tú de toda esta carrera que has tenido y que tienes? Seguir. ¿Te parece poco? No, me parece una fantasía, o sea... Yo creo que el mayor premio, esta carrera es de fondo, esta carrera no es a corto plazo, son muchos años de profesión, día a día, como una hormiguita, construyendo. Tengo 52 años ahora mismo, con una carrera larga de hacer muchas cosas y de equivocarte, y esas equivocaciones han formado parte de ese aprendizaje necesario. Y a día de hoy poder seguir estando, poder seguir creando, poder seguir estando en los teatros, en los escenarios, en los festivales, es el mayor regalo. Evidentemente un premio siempre te da como el regalito de decir, ahí en el hombrito te dice algo. Bueno, ese reconocimiento, claro, ¿no? General de... Tú, bueno, es una labor que llevas muchos años haciendo, ¿no? Pero seguir estando es el mayor privilegio, y tener la libertad de crearla, tener la libertad de poder hacer y contar lo que quieres y valorar también la profesión. Creo que el mayor regalo que también puedo tener es el respeto de la propia profesión, de bailarines, que la gente quiera venir a ver tu trabajo, que tenga esas ganas de ver qué estás haciendo. Es el mayor. Bueno, pues es un gran premio, ¿eh? Bueno, últimas preguntas rápidas. Proyectos actuales, ¿en qué momento estás ahora? ¿Qué tienes entre manos? Bueno, seguimos con Nocturna, que está viva, que seguimos haciendo funciones. Ahora vamos a Gijón, Toledo, salimos a Canadá, Milán, sí, la verdad, Albuquerque, está saliendo Tailandia, o sea que parece que está teniendo una vida larga, así que contenta porque el trabajo con las mujeres es maravilloso. Estrené Crea Viva en Bienal de Sevilla este año pasado y voy ahora al Festival de Jerez, hemos estado en Castellón, vendremos a Madrid, bueno, sigue estando también en activo. Estreno una cosa en abril en Finlandia. Sí, he visto cosas. Sí, es una aventura, no es mío, no es un proyecto mío, es un proyecto en el que voy invitada con una compañía de allí, con un director de allí, finés, en el que está Carmen Linares, Pablo Suárez con el piano y un músico también de allí, de Ronnie Martin, finés. Y bueno, es una historieta interesante sobre las canciones populares que Lorca recogió y con una visión de allí interesante. No es mi proyecto, pero algo muy entrelazado y muy de combinación muy interesante. Está siendo.
y a partir de ahí seguir con las actuaciones que tenemos por ahora y un proyecto que estreno para el 26, para mayo del 26, que empezaremos prontito a... Vamos, que tienes tralla, ¿eh? Vamos, aún agradezco más el que estés aquí sentada y que me hayas sacado un hueco para poder tener este encuentro. Seguiría aquí hora y media, pero la última pregunta es, ¿qué le dirías a la pequeña Rafaela cuando empezó a dar clases en ese tablao, o sea, en esas tablas, ¿no? Digo, clases de sevillana, ¿qué le dirías? ¡Wow! Que lo ha conseguido. Es verdad que esta profesión es muy de vocación y o desde comienzo estás con esa vocación o abandonas en el camino, no hay otra forma. Hay otros trabajos que lo haces porque el trabajo es un trabajo y lo tienes como obligación, ¿no? Esto es muy vocacional. Y yo tenía desde pequeña muy claro que quería bailar, pero es verdad que la dificultad económica en mi casa era muy grande. Yo me acuerdo una vez que mi madre, pues yo tendría 11 años o así, me sentó una vez y me dijo: Rafaelita, ¿tú quieres bailar? ¿Estás segura que quieres bailar? Porque nosotros tenemos que hacer un esfuerzo económico muy, muy grande. Mi madre limpiaba en las casas para poder mantener mi academia. Y esto no puede ser un juego. Y con 11 años tú... ¡Wow! Claro. Imagínate tú con 12 años qué planteamiento te puedes hacer tú de futuro. No puedes, ¿no? Pero, de alguna forma, esa obligación, ese no poder equivocarte, ese compromiso, te hace pues eso, no desfallecer en el camino y no soltar. Dices tú, esto tengo que hacerlo por narices. Hay vocación, pero en el camino tú no puedes abandonar. Tirar la toalla. No puedes, ya por un principio de... No solo por ti, sino por la gente que te ha apoyado. Arruinar eso, ¿no? O abandonar eso. Entonces, ahora me siento delante de esa chica y digo, wow, lo has conseguido y has perseverado y has conseguido algo que no sabías realmente hasta dónde podía llegar, así que prueba superada con creces, hombre, con muchas creces. Me encantaría, te he dicho, estar más tiempo, pero para mí ha sido un regalo, de verdad. Gracias. Rafaela, porque yo te admiro mucho como intérprete, todo te admiro mucho. No habíamos tenido nunca la ocasión de hablar así tan cerca y tan... De ti, y para mí, emocionado estoy. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos un detallito para ti. Mira. Un detallito para ti de este proyecto que es capaz de hacer todo esto. Primero, gracias por esto que hacéis, que estáis haciendo, que maravilloso que podáis darnos voz, que podáis darnos imágenes, que nos hagáis visibles a la gente. La profesión nos conocemos al final todos, pero si llega a otros lugares, al final ya sabemos que esta profesión en este país es muy compleja, sí, que lo único que llega al espectador es lo que llega por la televisión y no siempre es lo más adecuado. Gracias por hacer esta labor. Y por este ratito que hemos pasado tan maravilloso. Que es maravilloso, es un detalle de un arte. Gracias, lo abro, ¿no? Sí, venga. Así, no, intenta romper por aquí por si acaso. Vale, pero... por si acaso. Fíjate que estamos cerraditos y no le quiero hacer daño. ¡Ah, qué chula! Un arte. Toma lo que hacemos. Claro. Gracias. Gracias, cariño. Gracias. Gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente capítulo de La vida del artista. Un beso. Gracias.